Descubre junto a Fernanda Varela cómo se está transformando el panorama energético y tecnológico bajo la dirección y liderazgo de Mujeres Power. Prepárate para sumergirte en historias inspiradoras y descubrir cómo estas mujeres están definiendo el futuro de la industria. Girl Power comienza ahora. Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio donde conversamos y conocemos a las mujeres que se desarrollan en industrias masculinizadas y que además han marcado la diferencia. Perdón, me atoré. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer de ciencia, una biomédica que actualmente se encuentra en el núcleo de donde se genera el conocimiento de vanguardia. Su nombre es Paula Llanos y actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Broad Institute of MIT and Harvard. Ojo el nombre, uno de los centros de investigación biomédica más reconocidos del mundo, donde ella actualmente está enfocada en desarrollar y aplicar métodos para analizar imágenes de microscopía de fluorescencia, algo que le voy a preguntar porque la verdad no conozco absolutamente nada. Pero antes de darle la bienvenida, saludamos a nuestros patrocinadores, al Ministerio de Energía de Chile y la iniciativa internacional Women Energize Women, como también a nuestro querido auspiciador Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Les invito además, como siempre, a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan enterarse a tiempo de las entrevistas que tenemos cada semana y por supuesto también para revivirlas. Pueden buscarnos en LinkedIn como Agencia Pollux y en Instagram como Agencia_Pollux, mismo nombre que tiene nuestro YouTube, donde están colgados todos los capítulos de Girl Power para que no te los pierdas. Y ojo que también estamos en Spotify como Girl Power, así que también ahí pueden ir viendo los capítulos que estamos subiendo de a poquito, pero pronto ya van a estar los más de 150 que tenemos a la fecha. Paula, ahora sí, tras invitar a todos los que nos están viendo y escuchando hoy a que nos sigan, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte hoy en Girl Power. Hola, gracias Fernanda, yo igual estoy muy agradecida de este espacio, gracias por la invitación. Siempre busco podcasts y programas en donde se entrevisten mujeres, como me gusta sentirme identificada y conocer historias, así que muy agradecida de poder también ser parte de un espacio así. Oye, yo voy a contar una infidencia, un disclaimer de cómo nace esta entrevista. Paula me escribió por interno, un poco para agradecer el espacio y felicitar por las conversaciones que hemos tenido y las mujeres maravillosas que han pasado. Y yo, por supuesto, agradecí, pero miré su perfil y dije, wow. O sea, ella perfectamente, independiente que no esté metida dentro de la transición energética y la acción climática, que es el core del programa, es una Girl Power y me encanta y quiero conocer más de ella. Así que aquí estamos hoy. Gracias, Paula, por ese acercamiento que además me abre la posibilidad de conocer a una mujeraza de otro mundo que, como decía al comienzo, no tengo idea. Es totalmente ajeno para mí, pero a la vez muy interesante. Partamos por ti, Paula. Nacida en Temuco, te fuiste a Concepción a estudiar bioingeniería en la Universidad de Concepción, donde además hiciste un magíster en bioquímica y bioinformática. Y no solo eso, después hiciste un doctorado en ciencias biomédicas, donde te especializaste en el estudio de procesos celulares utilizando técnicas de microscopía avanzada. Oye, estas palabras a mí me complica. Paula, tu misión ahora, en simple. ¿Qué es lo que haces desde tu área de investigación y dónde nace esta pasión por la ciencia y el análisis de imágenes biológicas? Sí, ya. Buena pregunta, para no confundir más a las personas. Make it simple. Sí, vamos a intentarlo, porque a veces a los científicos a veces nos cuesta aterrizar un poco los conceptos, así que ahí tú me frenas nomás. Adelante. Frenar nunca. Sí. Cuando trabajamos nosotros con imágenes científicas, son imágenes como sacarle fotos a la célula, ¿ya? Y uno puede extraer distintas características, parámetros que uno pueda visualizar. Entonces lo que yo hago es que hay muchos científicos que toman hermosas imágenes, por ejemplo, de procesos de crecimiento de un embrión, de algún animal, o células que están, por ejemplo, que son de alguna biopsia. Entonces, lo que nosotros hacemos acá es, por ejemplo, cuando ahora ya llevándolo un poco más a la industria, por ejemplo, si una farmacéutica o alguna biotecnología
quiere, por ejemplo, probar algún tipo de droga, ellos le ponen la droga a esta célula o a estos tipos de organoides también. Hay distintos niveles, digamos, celulares, y lo que hacen es sacar imágenes, y yo lo que hago es sacar toda la información posible en las imágenes para poder tratar de entender la biología que está detrás, pero solo a través de la imagen, a través de las características. Es como cómo evoluciona esa célula con ese adicional que tú estás poniendo, droga / medicamento, no sé, que la gente no se vaya a emocionar ahí. Erróneamente. No, estoy bromeando, se entiende, Paula. Y a través de imágenes, solo imágenes, tú ves como la evolución que tanto impactaría o no para poder tomar decisiones desde, por ejemplo, un laboratorio. Sí, hay un campo súper grande que se llama Drug Discovery, que es el descubrimiento de medicamentos que tienen las farmacéuticas, las biotecnológicas. Entonces ellos lo que hacen es, por ejemplo, a veces prueban así 100.000, porque no es difícil para llegar a un medicamento que pueda llegar la cura de algo. No es que a alguna persona se le ocurrió y dijo, yo creo que este es el indicado, ¿no? Lo que hacen es hacer un escáner de muchos, de cientos, de miles de compuestos que inventan, le giran carbono, o sea, hacen lo que quieran, y eso lo escanean, pero luego para poder acotar y decir, bueno, quizás un 10% hace algo en la célula y un 5% o un 1% hace lo que yo quiero que haga para esta enfermedad, ¿no? Entonces, en este proceso estoy yo, de decirles, bueno, sí, este compuesto es el que realmente hace algo que él puede tratar esta enfermedad que tú estás estudiando, y estamos investigando procesos que puedan optimizar ese flujo. De entender, de poder encontrar medicamentos que sean más asequibles, más rápidos de encontrar, y eso abarata mucho los costos también. Porque la industria farmacéutica es muy caro el generar un medicamento. Entonces, si tú inviertes en el poder entender esto más rápido, bueno, es mucho más barato también para ella. Oye, qué interesante, que me da una envidia a esos cerebros que logran tener ese tipo de capacidad. Yo, la verdad, con suerte de selfies. Oye, Paula, pero quiero ir un poquito más atrás, porque ahora tú me estás contando lo que estás actualmente en curso, ¿no? Desarrollando hoy. Pero tú también en el backstage, y me encantaría poder que cuentes esa historia, porque al final también son experiencias inspiradoras. Cuando eras bien jovencita, me contabas que habías comenzado a trabajar en el laboratorio de la UDEC, de la Universidad de Concepción, porque ahí, te cito casi textual, querías respirar la ciencia, querías estar dentro, independiente de que estabas recién comenzando tu estudio. Cuéntanos un poquito eso, ¿por qué lo digo? Yo también comencé a trabajar muy jovencita, y creo que marca una tendencia también cuando uno empieza joven, independiente que te titules más tarde y todo, empiezas a hacer carrera con una mentalidad que después va en una evolución, ¿no? Porque cuando tenemos 19, 18 no es lo mismo cuando tenemos 39, 40. Pero quiero que nos cuentes cómo nace esta necesidad y gestión de lograr estar en un espacio donde podías respirar la ciencia. Sí, eso partió, bueno, de más atrás, cuando yo no sabía todavía qué quería estudiar. O sea, sabía más o menos que era un área científica, pero con estos documentales de ingeniería genética, Discovery Channel, y un montón de estas otras cosas, que yo creo que algo que me motivó y fue central es como tratar de entender o estudiar cosas que para mí eran demasiado nuevas. Y eso para mí era demasiado nueva, no tenía ni una pista. Entonces como que me obsesioné un poco con la idea de decir, no, es que yo quiero esto. O sea, como, ¿pero cómo? Porque estaba en Temuco, de hecho yo les preguntaba a mis profesores como, ¿qué puedo estudiar para hacer eso? Y decían, no sé, o sea, como que ellos tampoco sabían. Entonces fue un poco de tratar de buscar hasta que encontré este espacio en la Universidad de Concepción. Excelente, o sea, creo que fue una de las mejores decisiones y oportunidades que tuve, porque estudiar afuera no es algo que todos puedan acceder, ¿no? También. Ojo, que venía de Temuco a Conce, igual es un salto, y te pusiste a trabajar joven, hartos cambios juntos. Muchos cambios juntos, pero muy motivada, o sea, creo que era como un sueño, o sea, y por lo mismo yo dije, no, o sea, estudiar es una cosa, pero yo necesito saber, yo necesito estar ahí también. Fuera de tener los ramos, digamos, que eran al principio además súper teóricos, ¿no? Como químicas, orgánicas, cálculos, física, era como, pero ¿y dónde está la genética? Claro.
Entonces ahí fue mi motivación de poder entrar a ese laboratorio y le pregunté a la profesora que quería, que no me importaba lo que hiciera ahí, que si quería como apagar la luz o los que trabajan en laboratorio y llenar puntas, que son estas cosas que se usan con la pipeta, porque había gente que la llenaba, digamos, ¿no? Una por una, esas cajitas, y como cientos y cientos. O sea, no importa, si yo solo quiero escuchar lo que hacen aquí, solo quiero como estar ahí nomás, como no... Si yo sé que no sé nada porque estaba recién entrando, pero solo quiero estar. Y bueno, ahí me vio muy motivada y dijo, ya no, o sea, entra. Y ahí fue un súper importante momento porque pude respirar todo lo que se hacía ahí y me vieron también las que eran más grandes. Exacto. Y era la más chica, nadie se metía al laboratorio tan chica. Entonces los que ya estaban haciendo su doctorado y todo me veían, entonces yo era como su hermanita chica, o sea, era como, ya Paula, voy a hacer esto, acompáñame, ya Paula, y si yo iba para allá, para acá, yo me miraba a la hora que terminaba la clase y yo, ¡pium!, volaba. Pero es que debe ser, pienso como en esos y esas científicas, investigadores que estaban contigo, igual debe ser súper motivante, creo, ver una cabra joven que corre de sus estudios a... tratar de meterse en que, oye, yo te doy el café si quieres, pero quiero ver qué están haciendo, ¿no? Y le veo un doble valor, uno a ti, por supuesto, y como que empatizo mucho con lo que tienen que haber sentido, eso es como desde lo paternal, pero también decir, oye, que esta cabra tiene, vamos, poner todas las fichas ahí. Y segundo, también dejar ese mensaje para quienes quizás nos están escuchando, que están comenzando, no tener temor a lanzarse a los leones desde jóvenes. Si ya tienen una pasión y no la tienen tan identificada, aquí Paula nos decía, me gustaba la ciencia, no sabía para dónde iba todavía la moto, pero adentro, evidentemente uno va creciendo más rápido y haciendo también un desarrollo de carrera desde lo más simple, desde lo humano incluso, hasta lo técnico. Y así tenemos además, que yo creo que sin duda también es parte de eso, que hayas tenido este tremendo salto a Boston, ¿no? El epicentro de la innovación, como decíamos inicialmente. Lo decíamos en la introducción, pero lo voy a repetir para quienes quizás perdieron el nombre. Actualmente te desempeñas como investigadora postdoctoral en el Broad Institute of MIT and Harvard. O sea, estamos hablando de dos marcas que por separado ya a todos nos dicen, acá hay cerebro, acá hay investigación, acá hay innovación. Y acá vamos al Broad Institute of MIT. ¿Por qué no nos cuentas tú misma un poquito más de qué se trata este instituto, ¿no?, de investigación? ¿Y cómo llegas a ganarte este espacio que me imagino que no debe ser nada de fácil? Sí, yo creo que un poco seguir la misma lógica de toda mi vida y ahora como hablándolo, como puedo verlo así, ¿no? De mostrarme motivada, insistir, buscar. Creo que las oportunidades no llegan solas, sobre todo cuando uno no está en el medio. Yo cuando chica, mis papás son profesores, ¿no? Lenguaje. Pero no vienes de una familia de científicos que te puedan como abrir puertas por al lado. No, tampoco tenían amigos de nada, o sea, nada. Pero sí, yo creo que la motivación que pueda tener uno para buscar oportunidades o para hablar, yo creo que es un consejo que uno le puede dar como a cualquier persona que esté mirando. Si uno no sabe o no sabe mucho para dónde va, conversen sobre los sueños, sobre los que le gustaría hacer, vean historia. A mí eso fue muy revelador y fue un poco, bueno, quizás después puedo tocar ese tema, pero vi un montón de información ahí dando vueltas y dije, no, yo he hecho mi doctorado muchos análisis de imágenes científicas, pero era para estudiar modelos complejos de división en plantas, ¿sí? Nada. Pero lo que yo sí hice mucho fue analizar imágenes. Entonces dije, bueno, pero me gustaría ya llegar, estudié mucha biología, entendí la biología por dentro, pero quiero también aplicarla. O sea, me gustaría como poder hacer algo que pueda impactar a la sociedad de alguna forma. Y ahí fue donde empecé a buscar, pero no sabía qué hacer, nuevamente. Es que incluso ya yo estaba ahí metida en ciencia, ¿no? Pero ¿cómo va a ser tan difícil encontrar eso? ¿Pero tenías un doctorado ya? Un doctorado ya. Y aún la niñita perdía. Sí. Aún no sabía bien cómo enfocar esto y decir, no, pero ya, yo quiero un poco seguir eso. Debe existir esto, de poder estudiar imágenes, analizar imágenes para algún fin.
Y le preguntaba incluso a la gente que estaba alrededor, me decía, no, o sea, sí, pero si a lo mejor trabajas en un centro de microscopía, donde a lo mejor puedas necesitar como que ayudar a gente con sus imágenes, y era como, sí, pero no era... Era un fome. Sí, me gusta ayudar y todo. Pero no, y aparte que no estaba ni siquiera esa figura está establecida en Chile, entonces decía súper difícil también. Bueno, la actual tampoco, pero por lo menos como que exista más de verdad. Y ahí empecé a buscar alternativas, empecé a buscar cursos, que encontré un curso y de arrojar nomás, pues dije, y yo creo que ahí en ese curso fue como la cuota de inclusión que pusieron, porque era en el MBL, que es un curso súper reconocido acá en Estados Unidos, y que yo, estando en el curso, me enteré, me decía, si tú vas a ese curso, tú lo pones primero en tu CV, como que quedaste ahí. Y bueno, yo escribí las cartas, quedé, y yo dije, bueno, bien, o sea, pero sin entender mucho que había quedado. Todavía no sabías hacia dónde ibas. Vi un curso que era como Deep Learning en Image Analysis, así como ocupar como inteligencia artificial en análisis de imágenes. Y dije, bueno, esto me va a servir también, o sea, es un salto. Nuevamente, no estaba apurada de encontrar, yo entiendo que hay un proceso de búsqueda, que las cosas a veces no están tan claras, sobre todo en temas más innovadores. No es algo pero a medida que vas estudiando y que vas conociendo otras opciones, uno va identificando... Quizás no tan fácilmente qué es lo que te gusta, pero uno también va descartando ya, esto sí que no. Como lo que te decía, en este centro de... No es lo mío. Aburrido. Aburrido. Así que, y ahí fue cuando llegué al curso, vi en ese curso y dije, Dios mío, toda esta gente hace lo que yo quiero hacer. O sea, estaba en un curso con toda la gente que hacía lo que yo quería hacer. Entonces era como, me volví loca preguntándole, ¿cómo llegaste ahí? Claro. ¿Qué hiciste para llegar ahí? Yo quiero hacer lo que tú haces, así que quiero hacer de esto una carrera. Y le pregunté nuevamente el consejo, conversen de lo que ustedes quieran. La gente muchas veces tienen experiencias, conocen a personas, ahí es súper importante. Y ahí me empezaron a dar me dijeron, pero hay un programa en el Broad Institute de MIT en Harvard que ellos tienen, abren posiciones a veces cada 2 años. Para personas como tú, que vengan con tu formación y quieran dedicarse a eso. ¿Qué me dijeron? Me acuerdo que le dije a una chica que estaba ahí, le dije, obvio, y ella me acuerdo que me ayudó a escribir también, es bilingüe, porque además yo, claro, no, crecí en colegio, digamos, no bilingüe, entonces... Perdona, eso te quería preguntar, ¿el inglés lo tuviste, fue parte de lo que tuviste que aprender en el camino, cuando estabas en este curso, antes de entrar al Broad Institute? Antes, digamos que yo había igual estado en Francia 1 año, había hecho otras pasantías en otros lados antes, pero no es nativo, o sea, yo hice cursos de inglés en la universidad, porque todo era igual, la información científica está todo en inglés, pero hablarlo es otra cosa, digamos que inglés es como escrito, leerlo, lo obtuve más o menos en la universidad, diría yo, y lo poco que me enseñaron en el colegio, porque... Ya, pero el doble desafío está igual, porque ya una cosa es que te ayuden a hacer una carta de postulación correcta y perfecta para el Broad Institute, y otra cosa es tomar esas clases tremendamente técnicas. Sí, everything in English. Lleno de acrónimos, o sea, era horrible, pero ¿por qué hablan con acrónimos todo? Mucha industria. Sí, ahí me enteré. Después fue como otro lenguaje, aprender otro idioma. Yo pensaba que ya con el inglés estábamos listos, pero no. Y ahí me ayudó, lo mandé mail y súper motivada, no habían posiciones abiertas, yo solo quería saber, nuevamente, como voy nomás, así como no me importa que no tenga ni un trabajo abierto, yo quiero saber más. Y ahí me contesté, yo andaba, Woods Hole, que es donde se imparte este curso, está a 1 hora de Boston. Entonces le dije, no, yo voy a andar muy patuamente. Le dije, no, yo ni siquiera sabía con quién estaba hablando. Dije, voy a Boston, le digo yo, como si tienes un tiempo puedo conversar contigo, a la PI, digamos, a la Principal Investigator de ahí. Perfecto. Y me dijo, no, como que mi agenda está un poco apretada, me decía. Y claro, pues ahora yo sé, y era imposible que me recibiera, pero bueno. Pero hagamos un chat por una videoconferencia. Ya, pero igual te recibió. Sí, súper buena onda y sin nada, o sea, ella no tenía nada, podría haberme dicho no nomás, ella quería saber y yo le conté como mis sueños, pero tampoco sin saber lo que ella tenía que ofrecer, ¿no? Era como, claro. contar lo que yo quiero.
Y dije, bueno, ya no tiene, me dijo, todavía no vamos a abrir ninguna posición y están quizás pronto, pero no sé cuándo. Y ya después cuando me venía en el vuelo de vuelta, o un día antes, me escribe de nuevo, fue 2 semanas después de esa conversación, y me dice, Paula, voy a abrir una posición, si quieres postula. Y yo así Oye, como, te podrían avisar un par de semanas antes, antes que te subieras al avión. sí, me gusta que de repente... Y postula como pronto, porque yo me voy a un viaje, entonces así me aseguro de que tú pases como a la primera fase de entrevista. Porque con el foco yo creo que ella ya me había como pseudo entrevistado ahí, y yo sin darme cuenta tampoco. Y ahí fue, y yo en el avión haciendo la postulación así, de vuelta a Chile, como no, yo tengo que quedar aquí. Oye, espera, ¿cuándo fue esto? Estamos hablando de... ¿Cuánto tiempo llevas ya ahí? Llevo 2 años, 2 años acá, y esto, pero yo este curso lo hice en el 2022, creo, 2021 por ahí. Y yo después de que quedé, porque fue un proceso largo de muchas entrevistas, no solo con ella, con todo el equipo, por subequipo, con las otros PI, y después de eso quedé, y después yo dije, bueno, me podrán esperar porque yo quería terminar mi etapa en Chile, como lo que yo estaba haciendo. Ajá. Y me dijo, sí, lo que tú necesites. Así que pero fueron geniales. 6 meses después. Oye, quiero saber ¿qué ha significado? ¿Qué significa para ti estar ahí en ese, como hablábamos, en la especie de Silicon Valley de biotech? Boston, que es conocido, sin duda, MIT, Harvard, como punto neurálgico de la investigación, del desarrollo y generación de contenido, desde lo personal. Por supuesto que de lo profesional no cabe duda que es un tremendo salto, pero desde lo personal, ¿qué significa para ti al final esta científica de pasión de alma, que nace siendo científica sin entenderlo mucho, que sale de Temuco, se va a Concepción, estudia, trabaja, hace toda una vida, se va a estudiar, pasa por Francia y termina en este espacio tan buscado también, para ser bien sinceros, que tan esperado por varias personas que quieren salir a estudiar fuera? Es un logro personal, es el hacer busquilla. ¿A qué se lo adjudicas? Tomando varios factores. Sí, yo creo que un poco eso, ser súper busquilla, tratar de no tenerle miedo a los cambios. Creo que eso es algo que a mí es algo que me ha caracterizado, y por lo cual eso me mueve un poco, los cambios, o sea, no tenerle miedo, y además que me gustan, dudo, como que los busco también. Busco migrar, y eso ha sido súper importante. Y también acá, ya durante el proceso, creo que algo que me ha marcado mucho es el tener 2 jefas mujeres, las 2 muy referentes en su área, y eso para mí ha sido súper importante, porque ha sido centrales en darme una referencia, y yo no sabía que necesitaba una referencia hasta que las vi a ellas. Yo me sentía un poco como cayena descabezada, así volando como... Eso, mira, me diste el paso a algo que te quería preguntar también un poquito más adelante, pero creo que acá calza perfecto. ¿Es difícil ser mujer en la ciencia? Es difícil, pero tú no te das cuenta a veces que es difícil. Y a mí eso me pasó. Yo creo que hasta que no pegué este salto, yo no me di cuenta de que eso sí era importante, y que sí era difícil, porque bueno, yo tuve tuve más referentes masculinos, además por el área en la que yo estaba, que era mucho más matemática antes. Y bueno, antes sí era muy, muy biología molecular y todo, pero lo que pasa a veces con los géneros es que yo no me di cuenta que había un sesgo, por ejemplo, hasta muy tarde. Pero ponte tú ahora, con el tiempo que ha pasado y esta misma experiencia que tú, por eso me colgué, porque me parece súper interesante que mencionara, no sabía que necesitaba estas referentes, que son mujeres, entonces después dijiste, oye, sí las necesitaba. No me di cuenta y aquí también nuevamente te voy a citar una conversación previa que tuvimos, uno no se da cuenta cómo la ciencia te silencia. También eso me marcó muchísimo cuando conversamos la primera vez, porque eso es justamente parte del análisis que hiciste después con el tiempo. Sí. Cuéntanos de eso. Sí, fue muy revelador eso, bueno, más que la ciencia, digamos que el ambiente, pero que se genera ahí en la ciencia.
Eran como micro cosas, como te digo, no había un sesgo, no era como, en realidad estoy en un laboratorio de puros hombres. No, yo cuando entré había un laboratorio de muchas mujeres, pero también muchos hombres. Pero por ejemplo, yo no me daba cuenta que la mayoría de esas mujeres después terminaban haciendo clases y los hombres seguían investigando. Algo que como te das cuenta, como que uno no se da mucho cuenta porque no es tan evidente, porque uno dice, pero ella quiere hacer clase. Pero sí, pero a lo mejor, ¿por qué? Y yo decía, y después ahora me pregunto, a lo mejor no quería hacer clase y quizá era la alternativa más fácil que le quedaba. Quería tener familia y en realidad era la alternativa que quedaba, digamos. Cosas así, o por ejemplo en reuniones yo me daba cuenta y ahí fue donde sentí como el peso más grande, pero sin darme cuenta nuevamente, porque no es un sesgo evidente. Entonces como que uno no se puede como defender de algo que no ve. Y me pasó un poco eso, en las reuniones yo daba mi opinión, sobre todo con estos grupos así de extranjeros, daba mi opinión y sentía que no era escuchada. Yo decía, pero bueno, en realidad quizás mi idea no era tan buena, pero de repente había otro niño que decía como lo mismo que yo y era más escuchado, pero después decía, pero bueno, a lo mejor su inglés lo expresó mucho mejor que yo, entonces en realidad yo soy el problema. Entonces todo el rato era yo, bueno, es que en realidad yo no soy tan buena, por eso... Y lo vi así hasta que ya después como que se reveló una situación más abierta de decir como, bueno, sí, había un sesgo de machismo en ese grupo, pero también después me acuerdo, fue todo junto, porque dije, guau, me explotó un poco la cabeza, porque vi un documental también de Picture of Scientists, creo que en ese momento... Netflix, si no me lo comentaste. Ya. No lo he visto todavía. Y ahí eran científicas de acá, del MIT y Harvard, en el que hablaban sobre este sesgo y hacían estudios, ya como con más métrica y contaban su experiencia. Y en las reuniones era la misma experiencia que tenía yo, pero yo jamás pensé que había un sesgo en ese comportamiento. Pero yo pensaba que yo no era suficientemente buena nomás. Qué heavy. Como súper revelador. Y justo yo estaba postulando en paralelo al Broad Institute y a otro cargo que era más, que estaba más liderado por un hombre. Y empecé a ver entrevistas de mis jefas, porque yo también quería saber, ahora ya con un poco más de susto, decir, bueno, esto sí me pasó y ahora entiendo por qué tengo esta inseguridad tan grande también. Y cuando las empecé a escuchar a ella, dije, bueno, mi jefa, la PI tiene 5 hijos, y lo pone muy enfrente, ¿no? Porque eso es otra cosa que yo me pensé, dije, claro, a veces uno tiene referentes femeninos que llegan súper lejos, que dice, oye, que... Pero a veces pero eligió su carrera, ya a veces, la mayoría de las veces. Sí, pero a veces se comportan como un rol masculino. Ah, también. Entonces tú decís como, bueno, no es tan referente para mí porque yo no me siento interpretada con esa personalidad, por ejemplo, porque yo no soy así. Y ahí fue donde yo vi a estas jefas y dije, ellas son sensibles, empáticas, manejan un gran laboratorio siendo todo eso. Y no queriendo no tener hijos, queriendo ser súper aguda y racional y que masculinizada, bueno, que sin culparlas, pero es como la forma que tenían quizás las mujeres antes, cuando no era ni tema, para poder enfrentar justamente lo que tú dices. A mí nadie me escucha, bueno, me voy a hacer escuchar y me voy a poner a la par. Sí, y ahí fue donde dije, oye, qué importante en realidad tener un referente con el que uno como... que realmente admire, pero en todo sentido, ¿no? Y se puede. Entonces dije, bueno, porque eso, y ahí entendí mis compañeras que después a lo mejor se dedicaron a hacer clases o a hacer cosas que estuvieran como más en el perfil femenino, por decirlo así. Claro. Pero entendí, porque yo también pasé por esa parte de decir, bueno, es que en realidad a lo mejor no soy tan buena para esto, se necesita ese carácter para poder llegar allá. Entonces para mí verlas a ellas fue como, no, también se puede llegar allá siendo yo misma. Eso fue súper revelador. Qué lindo. Me gustan esas historias porque dicen tanto con tan poco. Porque, a ver, si usted, amiga que me está mirando, que no está mirando, quiere tener esa personalidad porque la acomoda, maravilloso. Pero aquellas que no y que siempre se han sentido fuera de esos espacios, también se puede llevar su liderazgo desde otros ámbitos, con la feminidad, con la empatía, con este rol como maternal que a veces se nos adjudica. Se puede. Aquí cada una tiene lo suyo. Paula, nos quedan re pocos minutos. Hemos conocido tu historia. De verdad que puros aplausos para ti. Creo que es un tremendo ejemplo. Para mí ha sido genial poder conocer además esta patita más científica que para mí es, como te decía, totalmente lejos, ¿no? Lejano a lo que he desarrollado en mi carrera. Pero quiero
muy en breve, porque sé que tampoco es tu área de estudio, ni cerca de serlo, pero me imagino que estás al tanto también de que, bueno, la ciencia es parte de todo, es parte de absolutamente todas las áreas de alguna forma están relacionadas con la ciencia. Por eso existen institutos como el tuyo que vincula la industria con la ciencia, porque todos vamos para allá, no solo las farmacéuticas, por ejemplo, que es más fácil vincularlo. Y la crisis climática que nos rodea, que está aquí ya se está sintiendo, también viene con un mensaje muy fuerte de la ciencia. La ciencia dice que que tenemos que evitar el calentamiento global más allá de 1,5 grados Celsius. La ciencia ha dicho que este cambio climático acelerado es antropológico. Solo desde tu sensación estando adentro del mundo de la ciencia, ¿crees que la estamos escuchando lo suficiente? No tanto, yo creo que ahora hemos entrado como en una crisis, podría decirlo, o quizá a lo mejor existía ya antes, pero menos, a lo mejor eran menos visibles esas voces ahora quizá. Pero sí, yo creo que estamos entrando en una crisis, o ya estamos, en el que está esta pseudociencia o esa pseudo verdad, ¿cierto? Y yo creo que eso es un gran tema para abordar estos grandes problemas como el cambio climático, ¿cierto? Y otros, en el que falta el pensamiento crítico y falta entender también lo que es la ciencia. Yo creo que se ha generado esta falsa verdad de que la ciencia es un poco inamovible. Yo creo que eso también ha generado, y ahí nosotros tenemos mucha responsabilidad como científicos, ¿no? De poder explicar, de poder hacer entender esto, porque es importante. Porque yo creo que se genera esto de la ciencia es como la verdad. Y hay gente que dice, no, yo tengo otra experiencia, entonces la ciencia se equivocó. Y no es así, la ciencia es súper flexible, es lo menos dogmática que hay, porque va a medida que se van descubriendo cosas, que esto se va acomodando. Y yo creo que eso generar como esa visión de la ciencia súper dogmática le ha hecho mucho daño a este tipo de eventos que estamos viviendo ahora. Porque resulta que hay gente ahora que piensa que esto no es verdad y ya escala a nivel de gobierno, o sea, ya no es solo como a nivel de los amigos, ahora ya se genera como ahora yo lo voy a decir fuerte, no es verdad. Y eso es súper peligroso, y en ese sentido, claro, la gente ocupa a diario de lo que ha pasado con la ciencia, pero, o sea, todos los desarrollos, ¿cierto? Pero no le creemos tanto. Sí, no la creemos tanto. A ponerle oreja, porque hay que creerle, porque el cambio climático tenemos que hacer freno desde nuestros propios roles, nuestras propias responsabilidades y compromiso. Hay que ponerse la camiseta por lo que uno le apasiona, por lo que uno le gusta. Además, me cambié de tema para volver a ti, Paula, con quien estuvimos esta mañana, y con esto te despido. Investigadora postdoctoral en el Broad Institute of MIT and Harvard, Paula Llanos, una chilena que salta de Temuco, para hacerla muy corta, de Temuco a Boston, ¿no? Al ecosistema de la investigación. Muchas gracias por habernos acompañado, Paula. Te mando un gran abrazo. Gracias, Fernanda, y gracias a todos los que nos escucharon. Sí, te apuesto que inspiraste a varios y varias, y con eso yo me quedo pagada. Somos Girl Power, somos Pollux, que esté muy bien. Besitos. Chao, chao, Paula. Oh.